escuchan? Buenas noches, Luis. Hola, Jusber, ¿qué tal? Buenas noches, Francisca, Jocelyn, Alex, Anil, Celina, Erika, Ismael, Paulina, Rosario, Jose. Buenas noches a todos. ¿Cómo les fue ayer con la tarea? ¿Qué les pareció? Buenas noches, Lice. Buenas noches. Se hizo como se pudo interpretar. A ver, vamos a ver algunas ya. Estamos ahorita en línea. Vamos a ver algunas de esas tareas. A ver. Ya. Estoy revisando en estos momentos de Albina. No hay ninguna Albina, dice. Albina Nolasco tengo. Es la mamá de Sara, Lice. Buenas noches. Ah, ya. De Sara. Ah, ¿verdad? Sara Valdés, ¿no? Ya. Vamos a ver de Erika. Ya. Ya. Erika solo ha puesto los resultados, no hay interpretación. Bien, la idea era interpretar, señores. El tema de los cálculos eran, creo, muy sencillos, ¿no? Eran una compra, una venta, un gasto, y terminó en eso. Pero no está... Bien, vamos a revisar acá juntos. En estos momentos voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ahí está. Este era el segundo ejemplo. La tarea que ustedes deberían haber realizado ayer. Similar, ¿no? Se constituye, se compra mercadería, se vende y se asumen los gastos operativos. En el primer inciso, bueno, la primera transacción, simplemente reconocemos el aporte de los socios como un financiamiento propio de ellos para poder tener disponible 150,000 y 50,000 en activos fijos. Posteriormente se hace una inversión en el realizable por 200,000, una parte a crédito y otra parte al contado. Entonces disminuye el disponible en 100,000, queda un saldo de 50,000. Se aumenta un realizable por 200,000 y se aumenta 100,000 por los proveedores. Esto ya sabemos que es un financiamiento por parte del proveedor, ¿no? O sea, el proveedor nos está financiando 100,000 para que nosotros podamos invertir en el
realizable. Y seguimos manteniendo la igualdad de la ecuación, ¿no? En este caso ya nos olvidamos de activo es igual a pasivo más patrimonio, sino que debemos interpretar de que la inversión es igual al financiamiento. Ya en el tercer caso podemos ver que se vende 100,000 bolivianos, la mitad, el 50% se vende de la mercadería disponible, por lo tanto disminuye la mercadería, ¿sí? Y el 70% de esa venta va a sumar al disponible y el 30% va a generar una cuenta llamada clientes o cuentas por cobrar a clientes. Con eso suma nuestro total activo 450,000 y nuestro financiamiento proviene de los proveedores, el capital inicial y el resultado, o sea, la utilidad bruta preliminar de 150,000. ¿Por qué se vuelve esto financiamiento? Porque eso está pendiente de devolución a los accionistas o a los socios, ¿no? Una vez de que se decida devolver esa plata, pues va a disminuir un activo y va a ir desapareciendo esa cuenta. Y por último, reconocemos los gastos operativos de 30,000, haciendo de un resultado neto de 120,000. ¿No? Esos 30,000 van a disminuir del disponible, como pueden apreciar, y también va a disminuir el resultado, ¿no? Por lo tanto, el total activo es 420,000 y el total pasivo y patrimonio lo propio, 450,000. Eso era el tema de los cálculos, la parte de poder generar los estados financieros, pero nos falta la interpretación. Entonces acá tenemos que reconocer, a modo de repaso, reconocemos que en una primera transacción se cuenta con un financiamiento propio de los socios, ¿no? En este caso, los socios están aportando 200,000, que se traduce en efectivo una parte, 150,000, y en un vehículo la otra parte, 50,000. ¿Sí? Entonces ahí está el aporte de los socios en una primera etapa, financiamiento propio. En una segunda transacción podemos ver que se adiciona una segunda fuente de financiamiento, que en este caso proviene de los proveedores, ¿no? De los que nos proveen la mercadería que vamos a vender. 100,000 bolivianos. ¿Para qué? Para poder hacer una inversión de 200,000, ¿no? Producto de esta inversión, acá ya vemos dos decisiones, ¿no? Inversión y financiamiento. Y eso es algo importante, señores. No siempre es saludable pagar todo en efectivo. Si sé que mi proveedor puede prestarme, qué mejor que acceder a ese financiamiento, ¿no? Porque estamos hablando de un financiamiento sin costo financiero, siempre y cuando no haya un recargo, ¿no? Ahora les pregunto, si un banco nos presta a un 8% anual, mínimo, promedio, y si el proveedor nos recarga no sé, un 4% anual, ¿sí? Prorrateando obviamente, no nos presta normalmente tanto tiempo, pero estamos haciendo para hacer una comparación objetiva. ¿De quién me conviene prestarme? ¿Del banco o del proveedor? Del proveedor. Del proveedor. El proveedor dice, si te salvas de los intereses que te da el banco. Eso, o sea, eso es una decisión de financiamiento, eso es una decisión financiera, eso son las finanzas, señores. Entonces, cuando yo decido prestarme del proveedor, no solamente evito los intereses, o sea, va a haber un recargo, ¿no? Pero fíjense, 8% versus un 4%, obviamente me conviene acceder al 4%, porque representa un menor costo financiero, por un lado. Por otro lado, cuando el banco me presta, el banco me factura los intereses. No, les. No, pero mi proveedor sí o sí me va a tener que vender o me va a tener que facturar ese porcentaje adicional del 4%. Entonces, ¿qué estoy ganando adicionalmente? IVA crédito fiscal, ¿no? Entonces, me estoy prestando, estoy disminuyendo mi costo financiero y adicionalmente me estoy beneficiando de un crédito fiscal por ese incremento en el precio final. Entonces, ese tipo de negociaciones es justamente lo que hace a un buen gestor financiero, ¿no? Un gestor financiero siempre tiene que velar
por cumplir con sus proveedores, obviamente, tener liquidez, tener solvencia, y pues ver este tipo de estrategias, ¿no? Porque de repente mi proveedor puede ser mi mejor fuente de financiamiento, ¿no? Así que ese tipo de decisiones son las que se toman, señores, en finanzas, ¿no? En finanzas. Y lo propio, negociar con los clientes. ¿Qué me conviene más? Si hablamos entre proveedores y clientes, ¿qué tiempo debería ser coherente para que yo pueda cobrar a mis clientes? ¿Antes de pagar a mis proveedores o después? ¿Cómo debería programar? Antes de pagar a los proveedores, sí. ¿Con qué fin? Con el fin de poder contar con De efectivo. poder cancelar esa deuda que uno tiene. Exacto. Entonces yo tendría que justamente ir en esa línea. Mis proveedores deberían darme más tiempo, ¿sí? De crédito. Y yo, en ese tiempo que mis proveedores me otorgan, yo debería tener la capacidad de poder cobrar a mis clientes. Y de esa forma, poder cubrir mis deudas con mis proveedores y obviamente poder tener una gestión eficiente de cobro a los clientes. Oye, ¿Sí? Ahora, en el tercer momento vemos cómo nosotros optimizamos esa inversión. ¿Y a qué me refiero con optimizar? A que yo estoy vendiendo por encima del costo. ¿Sí? Si a mí esta mercadería que voy a vender, que voy a comercializar, me cuesta 100,000 y lo estoy vendiendo a 250,000, vaya negocio, ¿no? Vaya negocio, súper rentable, muy interesante. ¿Y eso dónde surge? En una decisión. ¿Sí? O sea, no es simplemente decir, sí, voy a traer esto a ver cómo me va. No, para eso obviamente hay que hacer todo un estudio de mercado, ver la competencia, ver cuán competitivo puedo ser con ese producto. O sea, no es simplemente decir, sí, le voy a asignar este precio y me van a comprar. No, ahí hay que ver la oportunidad, hay que ver los clientes potenciales, hay que ver el tema de cómo voy a llegar a esos clientes potenciales, ¿no? Entonces, son decisiones estratégicas netamente que tienen que ver con la administración del activo. ¿Cuál es el activo que yo estoy administrando en este momento que estoy vendiendo? El realizable, ¿sí? Y el realizable es parte del activo. Entonces, yo sé que con este realizable voy a poder generar una utilidad bastante interesante, ¿no? Entonces, esto quiero que se entienda como que proviene de una decisión netamente administrativa. ¿Ya? Ahora, en el cuarto, pues obviamente se ve que se asumen otros gastos que permiten las operaciones. Y obviamente acá también tiene que ver con las decisiones. A ver, en este contexto, señores, en este contexto, y antes de ir al ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre costos fijos y costos variables? ¿Alguien me puede mencionar la diferencia? O gastos fijos y gastos variables. No importa. Tal vez dice que los gastos fijos serían que, bueno, que uno sabe, ¿no? ¿Qué monto tiene que pagar dependiendo, ¿no? Si es mensual o la cantidad que debe pagar uno cada mes o cada día. Va a ser fijo el gasto o el pago, ¿no? Y el costo variable, bueno, va a variar según el tiempo, yo creo, ¿no? Ya estamos por ahí, Juisber, estamos por ahí. Para redondear, los costos fijos son aquellos que la empresa asume independientemente de que opere. Como por ejemplo, ¿sí? Una empresa comercial que tiene un alquiler, ¿sí? Que abra o no abra su tienda, ¿va a pagar o no va a pagar alquiler? Va a pagar. Va a pagar. Es un claro ejemplo de un costo fijo.
¿sí? Al dueño de la tienda no le va a importar que haya un paro, que no tenga mercadería para vender. El dueño de la tienda va a ir cada mes y le va a decir, por favor, págueme la mensualidad. ¿Sí? Ese tipo, esos son los costos fijos. Podemos utilizar otros ejemplos como el uso de agua, de repente si es una tasa fija, normalmente es el uso de energía, ¿sí? También son costos fijos. Pueden variar, pero su variación es mínima, muy, 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 muy mínima. Entonces, son costos que sí o sí tú tienes como empresa asumir mes tras mes. ¿Ya? Ahora, los costos variables. ¿Cuáles son los costos variables? Otro costo fijo, perdón, otro costo fijo más bien puntual. El personal. Personal de planta, personal que está como dependiente, también es un costo fijo. ¿Por qué? O sea, si yo soy una industria, ¿sí? No produzco porque no tengo materia prima, igual le tengo que pagar a mi personal, ¿no? Porque yo tengo un contrato indefinido con esa persona y le tengo que cancelar su sueldo cada mes. ¿O será que le voy a decir, no, mira, este mes no hemos producido, así que ni modo, no te voy a pagar? No, tengo que cumplir. ¿Sí? O sea, un costo fijo más dentro de la empresa. Ahora, los costos Pero eso variables, variaría, ¿no, Lisbeth? Si fuera recién empleador, estaría bajo contrato o dependiendo qué diga su contrato. ahí sí, y ahí es donde nacen las decisiones, Jusber, ¿no ve? Entonces ahí de repente lo que valdría la pena es pagarle un sueldo mínimo fijo y un sueldo variable en base a la producción. Ahí hay un mix. ¿Por qué? Porque sé que le voy a pagar un monto fijo, por ejemplo, un salario mínimo, y sé que la otra parte que le voy a pagar va a depender en base a su desempeño, en base a las operaciones realizadas por la empresa. Entonces, ¿qué pasa si la empresa para por cualquier motivo? Mantenimiento de máquina, paros, falta de materia prima. Allá no hay problema. Mi costo no va a ser tan grande porque sé que le voy a pagar lo mínimo y no le voy a tener que pagar otros ingresos. ¿Por qué? Porque no ha habido operación dentro de la empresa. Ahí es una decisión totalmente estratégica que yo puedo negociar con el trabajador. ¿Sí? ¿Qué velamos ahí? Velamos optimización de recursos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy gastando más de lo que debo. Estoy gastando exactamente lo que necesito gastar, ¿no? Entonces ahí puedes reducir. Ese costo fijo se puede volver en costo fijo y costo variable. Ahora, mucho mejor. Si le digo al trabajador, no te contrato como trabajador de planta, te contrato como proveedor de servicios. Me tienes que emitir factura. Y te voy a pagar en base a lo que trabajes. Entonces ahí se vuelve totalmente un costo variable. ¿Por qué? Porque yo lo voy a llamar, le digo, señor, tengo producción, véngase 4 noches, listo. Hacemos un conteo de cuánto le pago por noche, le pago, me emite factura, gano crédito fiscal y yo con él simplemente tengo la obligación de pagarle sus honorarios. Otra decisión estratégica. Y ahora y si se dan cuenta por la coyuntura en la que estamos, sobre todo las empresas privadas, obviamente, van a empezar a trabajar así. Porque ¿qué empresa hoy en día, en este contexto, con pandemia, con crisis sanitaria, encima en nuestro país crisis política, le conviene tener costos fijos? ¿Será rentable una empresa que tiene costos fijos elevados? ¿Qué opinan? La empresa estaría entrando en bancarrota, dice, porque hay varias empresas que han parado ya la producción o simplemente han cerrado, ¿no? Y hay varias empresas que han cerrado por este principal motivo, ¿no? Por sus obligaciones con el personal, ¿no? Y nada, hoy en día la tendencia va a ser eso. O me presta servicios o ni modo, pues tengo que ver a alguien que quiera trabajar así. Y nos desligamos un poco del tema social, ¿no? Del tema laboral. O sea, estamos velando ahorita por la salud financiera de la empresa, ¿no? Y si se fijan las noticias, la mayoría de las empresas justamente quiebra porque ya no puede cumplir con su personal.
porque es el costo fijo más alto dentro de una empresa. Y en algún caso, como en el que estamos viviendo ahora, ese costo fijo lamentablemente no produce, no genera. Es un costo muerto porque no genera dinero, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias que les acabo de mencionar también son decisiones de administración financiera, ¿sí? Y es ahí donde el gestor financiero pues tiene que ser no, no- tiene que ser astuto en el buen sentido, ¿no? En tratar siempre de velar por la economía de la empresa, la salud financiera de la empresa, por cumplir con sus proveedores, con su personal, por cumplir con los impuestos, con todas las obligaciones que tenga, ¿no? Y obviamente siempre y cuando esta empresa sea rentable. Y acá viene ese término, o sea, si la empresa no es rentable, no va a generar liquidez. Y si la empresa no genera liquidez, no va a poder cubrir sus obligaciones. Y ahí es donde quiebran las empresas, ¿no? Ahora, yo puedo ser muy rentable, pero ¿qué pasa si vendo todo a crédito? Crédito, 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 crédito. Mi estado de resultados me muestra una ganancia genial, 1 millón de bolivianos al año. Pero resulta que de esos 1 millón, ¿sí? El 80% está como cuentas por cobrar. Y ahí viene otro tipo de decisión, la gestión de cobro a los clientes. Si yo no sé gestar el cobro a los clientes, lo que se va a hacer es acumular, 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 hasta el punto en el que yo no pueda contar con la liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones, ¿no? Y cuando me refiero a esto de falta de liquidez, o sea, me refiero a la falta de capacidad de poder cubrir con las obligaciones. Y obligaciones tenemos con todo el lado derecho del balance, ¿sí? Yo acá, si analizamos este estado financiero tan pequeñito, tengo la obligación de pagarle a mi proveedor 100,000. Tengo la obligación de pagarle a mis socios 120,000 porque ellos están esperando plata, porque han invertido 200,000 para ganar, ¿sí? Y tengo también la obligación en algún momento de devolver ese capital, si es que en algún caso se decide disolver la sociedad o retirar algún socio, ¿no? Entonces, yo tengo que estar siempre pendiente de esto. O sea, no simplemente puedo quedarme tranquilo y decir, ah, sí, el socio va a esperar. No, en algún momento el socio se va a enojar y va a esperar que tú, como empresa, le devuelvas lo que ha invertido. Y le devuelvas en utilidad, no devolver el capital, sino la utilidad, ¿no? Entonces, todo ese manejo tiene que ver con decisiones estratégicas que se deben tomar desde la dirección administrativa financiera. ¿Se dan cuenta cuán diferente y cuánto cambia el enfoque contable con el enfoque financiero? ¿Qué opinan? A ver, ahora sí quiero escucharlos. Adelante. Señores, adelante. ¿Qué opinan? Sin vergüenza, adelante. Equivóquense, no hay problema. Estamos aquí justamente para aprender. A ver, a mí no me gusta presionarlos para hablar, pero no tengo otra. Alex, ¿estás en línea? Buenas noches, Elisa. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien, Elisa. Alex, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este enfoque que estamos analizando sobre estos estados financieros? En tus palabras, en tu forma de haber entendido. Adelante, sin miedo. ¿Cómo veías los estados financieros antes, Alex? Nos matamos, ¿no? Por los contadores nos matamos
por cuadrar, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Ay, no cuadra mi balance, no cuadra. ¿Qué voy a hacer? Algo está mal. Pero esta otra parte, señores, es bien importante, ¿no? Y ustedes sepan que en algún momento cuando trabajen van a tener que tomar ese tipo de decisiones, porque muchas veces el contador hace de administrador, hace de gerente financiero, y es por eso que esta materia es tan importante dentro de su currículum, ¿sí? Entonces, tienen que darle la importancia correspondiente y sin miedo, o sea, acá estamos para aprender. Si no se entiende, lo tenemos que volver a repetir, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Alex se quedó mudo. Celina, ¿qué opinas, Celina? Buenas noches, Lice. Celina, Hola. adelante. Tus opiniones. Bueno, sobre el enfoque financiero, licenciado. Sí, 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 sobre este enfoque, sobre cómo veías antes los estados financieros, cómo los ves ahora. ¿Qué opinas? Bueno, en el estado, bueno, en los estados que nos estuvo explicando, se le ve más corto, pero más, ¿cómo lo puedo explicar? Más entendible. Y lo veo mejor, Lice. Ya, y el enfoque financiero, ¿te das cuenta de estas decisiones que se toman? ¿Se comprende estos ejemplos de qué me conviene más, qué no me conviene? ¿Cómo trato a mis costos fijos, variables? Sí, Lice. Ya, muy bien. Vamos a ir reforzando de todas formas todo esto, porque ¿han visto el estado de flujo de efectivo? ¿Han elaborado estados de flujo de efectivo, señores? Con sinceridad, si no lo han hecho, no hay ningún problema. Señores, Sí, Lice, lo hemos hecho. ya, ¿y en qué consiste? ¿Qué recuerdan Está, del estado de flujo? los cambios en los activos y en los pasivos, ¿no? Más que todo los ingresos y las salidas. Esa Mm, sería una de las operaciones que habíamos hecho. Sería que informa, ¿no, Lice? Las variaciones y ya, los ya estamos movimientos bien. efectivos. Las variaciones. ¿Y para qué creen que sirva el flujo de efectivo? Mm. Para ver el movimiento del dinero, dice. Ya. Lo que ha sido generado, ¿no, Lice? Y aprovechado. Exacto. O sea, el flujo de efectivo, que lo vamos a analizar ahora desde un enfoque financiero, justamente nos sirve para eso, para ver dónde se ha ido la plata. ¿Sí? Y es que por eso se divide en tres partes muy similares a las decisiones en finanzas. Se divide en actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Son tres actividades que nos van a mostrar cómo es que se llega a tener el saldo final en el disponible. ¿Sí? Porque puedes iniciar tu disponible con 100,000 y puedes terminar con 115,000. El flujo de efectivo te muestra lo que pasa en el medio durante toda esa gestión. Ya, entonces vamos a aprender a interpretar el flujo de efectivo porque entiendo que lo saben elaborar. Y acá no, la intención no es mostrarles números enormes, mostrarles ejercicios amplios, no, no, por lo general a mí me gusta enseñar con ejercicios simples para que se comprenda. Y si tú entiendes lo simple, ya cuando se complica un poco es cuestión
simplemente clasificar cuentas, ordenar bien tu estado financiero, eso. Pero eso ya lo sabemos, nosotros somos contadores, eso ya lo sabemos hacer. A mí me interesa que se vayan analizando y se vayan interpretando bien un estado financiero, cosa de que cuando entren a trabajar a cualquier trabajo, ustedes vean el estado financiero y digan, ah, ya, sé qué hace la empresa, sé cómo está financieramente, sé e interpreto lo que me dice su balance, su estado de resultados, su estado de flujo de efectivo. Eso es lo que yo quiero que sepan y que aprendan. ¿Sí? Y de ahí nace la gestión financiera. ¿Sí? Como acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a continuar en unos minutos, por favor, se va a cortar en cualquier momento. Vayan poniendo presente en el chat y nos vemos en una segunda sesión para ver lo que son el análisis e interpretación de estados financieros. Listen. Adelante. ¿Alguien me habló? ¿Puede volver a repetir, Listen, las 3 actividades, por favor? Actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Del flujo, ¿no? Sí, está bien, Listen, gracias. De nada. Nos vemos enseguida, por favor, atentos al WhatsApp, ¿ya?